Muy buenas tardes. Una servidora, Guadalupe López Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, junto con nuestro consejo directivo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, titulado Estado del arte en la higiene de manos prequirúrgica. ¿Y qué significa el estado del arte? Es un anglicismo que proviene del término State of the Art, que hace referencia al nivel más avanzado del desarrollo alcanzado en un momento determinado, en un equipo, una técnica o en un campo en específico. El estado del arte proviene del campo de la investigación técnica, científica, industrial y significa la situación de una determinada tecnología, lo más innovador o lo más reciente respecto a un área específica. Es el estado o situación de un tema en la actualidad. El estado del arte no es un trabajo sencillo, se requiere de mucha experiencia y un nivel adecuado de formación para lograr su correcto desarrollo. Y nos preguntaríamos, ¿cuál es su utilidad? Pues impulsar el conocimiento, crear nuevos saberes científicos y académicos, profundizar en determinadas temáticas. Y nos encontramos precisamente en este camino para poder emitir las recomendaciones de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica en cuanto a la higiene de manos y que sea parte de nuestras buenas prácticas en el ámbito quirúrgico. De ahí esta serie de conferencias alrededor de este tópico tan importante. Para las preguntas que surjan a lo largo de este seminario, contamos con la maestra Josefina Flores Salas. Ella recopilará las preguntas más frecuentes y las más relevantes que nos hagan llegar a través del chat durante este seminario. También doy la bienvenida a la enfermera especialista quirúrgica María Teresa Vargas, quien al final les va a dar una importante información de un relevante evento en nuestro país. Como profesoras invitadas a este seminario, tenemos a dos grandes personalidades. Nos acompaña la licenciada Karen Palacios. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por el Instituto Politécnico Nacional, maestrante en Tecnologías de Educación, igual por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, miembro de la Asociación Americana de Enfermeras Perioperatorias, especialista clínico en quirófano y esterilización en 3M México. Bienvenida, Karen. Nos acompaña también la maestra Leticia Anguiano. Bienvenida, Leti, gran compañera. Ella tiene la especialidad en enfermería médico-quirúrgica, licenciada en enfermería y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en alta dirección, especialista en asuntos científicos, clínicos y de educación en el quirófano por 3M México. Bienvenida a nuestras expertas invitadas. Iniciemos, disfruten de este webinar. Gracias, maestras. ¿Podemos empezar, maestra Leti? Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Es para nosotros, para Karen y para mí, un placer poder participar con ustedes en estas sesiones que ya serán parte de esta nueva normalidad de la que tanto nos vienen anunciando. A la maestra Lupita por la invitación, por tomarnos en cuenta. Le agradezco mucho. Y bueno, hablar de este tema tan relevante siempre, y que pareciera que
ya estaba listo, que ya estaba claro la importancia de la higiene de manos y que estaba bien interiorizado para todos nosotros como profesionales de la salud, pero que cuando nos enfrentamos a estos nuevos retos que nos manda la naturaleza, nos damos cuenta de que hace falta mucho más por hacer, de mucho más por hablar, y como bien lo dice la maestra Lupita, pareciera que la evidencia está al tope, pero nos damos cuenta de que no hemos hecho esa evidencia nuestra. Como ya nos presentó Lupita, Karen y yo conformamos el equipo de educación en 3M México para los temas relacionados principalmente con el quirófano y con la parte de esterilización. Y bueno, les agradecemos esta invitación. Vamos a dividir un poquito la presentación. Karen nos hablará más adelante de la importancia de la técnica de la higiene de manos, ¿no? Perdón, ¿qué hay en nuestras manos? Y bueno, pues pareciera que lo sabemos. Es una pregunta que debiéramos de hacernos todos, e insisto que la realidad que estamos viviendo el día de hoy nos hace nuevamente detenernos y un instante, primero como población en general, para saber todo lo que traemos en las manos, y digo, nosotros como trabajadores de la salud aún más, ¿no? Comentaba yo hace un ratito que parece que se nos olvida, y eso que somos quienes mejores nos lavamos las manos, las enfermeras siempre estamos en los estudios con un mejor cumplimiento, pero se nos olvida, a veces pareciera que se nos ha pasado. Voy a pasar un pequeño video, es muy cortito y muy sencillo, y es un poquito, me avisan por favor si está corriendo normal. Y bueno, aquí es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Dónde han estado nuestras manos? Y atravesamos por infinidad de áreas y de lugares, y vamos recogiendo en nuestras manos todo tipo de suciedades, microorganismos, etcétera. Al llegar, tomarnos un café, quienes trabajamos en una oficina y tocamos un teclado o tocamos alguna computadora, y ustedes que están tocando todos los días a un paciente, nos damos cuenta de que todo esto que fuimos recogiendo a lo largo de nuestro transitar para llegar a nuestro trabajo, a nuestro quirófano, bueno, pues todo esto se va con nosotros. A donde vamos nosotros, entonces van todos estos microorganismos, ¿no? Entrando un poquito ya más fuerte en materia, y como bien lo decía hoy, existe una gran cantidad de evidencia científica que nos habla de los microorganismos, de en qué parte del cuerpo, en qué parte de las manos, en qué parte de las superficies se alojan y por cuánto tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos esta tabla que recoge algunas de los estudios principales que nos hablan de el cómo diferentes microorganismos se alojan en nuestras manos, se quedan ahí, y para estos posteriormente ser llevados a diferentes lugares, ¿no? Y evidentemente, por poner solamente un ejemplo de todos estos, lo primero que nos llama la atención es ver cómo, pongo el láser, en todos los estudios se encuentra la mano como este vehículo de microorganismos, los dedos, algunas superficies, el medio ambiente, mostradores, barandillas, pero fíjense que en la gran cantidad o en la mayoría de estos estudios está hablando de nuestras manos, de nuestros dedos, y el tiempo que permanecen también en ella, ¿no? Y les decía yo como ejemplo, pues hablamos del enterococo resistente a vancomicina, el Enterococcus fecalis,
todos sabemos de dónde viene y a dónde va, y una higiene mal aplicada en las manos, bueno, nos hace llevar estos microorganismos que permanecen durante 60 minutos en nuestras manos, aún con las manos enguantadas, y que estos los vamos depositando en diferentes lugares en donde pueden permanecer hasta por 5 o 7 días. Estos barandales, estas barandillas de nuestras camillas, por donde todos llegamos, ponemos las manos, transportamos. Al momento que sacamos al paciente de su mesa de operaciones, la pasamos a esta camilla y los transportamos. Bueno, pues ahí estamos llevando esta gran cantidad de microorganismos, ¿no? Para la gente común, para la gente que no trabaja en un hospital como todos ustedes y como nosotros, hoy el microorganismo tiene un nombre, ¿no? Hoy el microorganismo para todo mundo es, oía yo a mi vecina decir, es que traes COVID en las manos, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad que nosotros sabemos y es una realidad que está justamente en nuestras manos resolver, ¿no? Hay en reportes, en este tipo de estudios, se reporta que en nuestras manos traemos aproximadamente o más de 100 bacterias que vamos recogiendo, como ya lo vimos en el video, de diferentes lugares, ¿no? Por ahí del 2007, el 2009, cuando surgía todo este tema de seguridad para el paciente, el primer reto de seguridad fue justamente la higiene de manos. Las manos limpias salvan vidas, no sé si ustedes lo recordarán, para el país, y en México, para el país está en tus manos, así se llamaba esta campaña. En ese momento parecía, nosotros como trabajadores de una industria de higiene de manos, llegábamos a los hospitales y ofertábamos justamente esta campaña de higiene de manos, y de repente parecía hasta cierto punto indignante para la gente, para los directivos de los hospitales, ¿no? O sea, ¿cómo me vienes o cómo es posible que vengas a recordarme a mí, que soy el especialista en higiene de manos, cómo debo de lavarme las manos? Y dentro de los hospitales, quienes empezaron a implementar estas estrategias mundiales de higiene de manos, parecía una imposición. Las personas que estaban en la operación, parecía que la gente de vigilancia epidemiológica o la gente de calidad o alguien venían a imponerle que se lavara las manos. En ese momento parecía como una moda, y no. La higiene de las manos es una necesidad, y es una necesidad que nosotros como profesionales de la salud debemos de tener totalmente presente. Y bueno, esto no es un tema actual, este es un tema que desde 1818, 1865, con el doctor Semmelweis, obstetra, el padre de la higiene de manos, quien a través de la observación dentro de su pabellón de pacientes puérperas se daba cuenta de que se elevaba el índice de infecciones y por ende las muertes de pacientes, la muerte de las madres, ¿no? En ese momento. Y todos sabemos la historia, era transportado en las manos de los estudiantes, en los residentes, por células cadavéricas que eran inoculadas en las pacientes puérperas, ¿no? Él fue quien instituyó que se tenía uno que lavar las manos con agua y jabón, y esto fue el parteaguas para darse cuenta de que era la medida más importante para prevenir la transmisión de los patógenos dentro de los hospitales. De esto se habló en 1800, en los años 1860, 1865, ¿no? Y fíjense cuántos años han pasado, y muy probablemente, insisto, todavía no hemos interiorizado al 100%
la importancia de la higiene de manos, ¿no? Este simple paso de higienizarse las manos de manera adecuada pudieron disminuir de un 16% hasta un 3% la presencia de fiebre puerperal en estas pacientes, ¿no? El día de hoy, y aquí pongo la fotografía del doctor Pitet, que si bien en esos años Semmelweis aportaba esta parte importante de la higiene de manos, hoy el doctor Pitet, con una tecnología, probablemente un método científico mucho más claro y estandarizado, ha desarrollado infinidad de estudios que nos aportan gran enseñanza acerca de esto, ¿no? Si ustedes se meten a cualquier buscador de internet y ponen solamente higiene de manos, aparecen arriba de 1 millón de resultados. Y esto, como bien lo dice Lupita, bueno, pues finalmente se ha estudiado y ha estudiado y ha estudiado de 1000 formas hasta el punto que esto se ha convertido en este arte de realmente higienizarse las manos, ¿no? Y cuando hablamos de la higiene quirúrgica de las manos, pues encontramos cerca de 1 millón de referencias que nos hablan de esto. Y es de llamar mucho la atención que todavía existen algunos lugares donde vas o hablamos de higiene de manos y nos dicen, bueno, es que yo necesito hacer un protocolo dentro de mi hospital para ver si en realidad higienizarme las manos de una o de otra forma sirven. Y bueno, pues el hilo negro está descubierto y hoy estas redes sociales, estas redes de búsqueda nos permiten encontrar toda la evidencia para poder avanzar y no perder más tiempo en realmente aplicar la mejor tecnología para higienizarnos las manos, ¿no? Hay infinidad de objetivos. El más claro, la Organización Mundial de la Salud dice que la higiene de manos prequirúrgica tiene el objetivo de remover la suciedad, primero que nada, la suciedad que se ve y la suciedad que no se ve, porque hay veces que vemos nuestras manos y esto es algo que nuestros cirujanos queridos de repente aplican mucho, pues no, es que mis manos no se ven limpias, entonces no necesito lavármelas más, ¿no? Es también eliminar toda esta microbiota transitoria que pudimos ver en el video y que íbamos recogiendo de nuestro auto, del transporte público, de saludar a una persona, de llegar a nuestro vestidor y ponernos los zapatos, ponernos la cofia, de meter las manos en nuestra bolsa donde traemos una pluma o una tijera. Es importante la higiene de manos para eliminar esta microbiota transitoria y para disminuir a niveles que no sean capaces de crear enfermedad esta microbiota residente, la que vive con nosotros, la que está constantemente, ¿no? Y hasta que hacemos conciencia de todo esto, entonces podemos llegar al punto de darnos cuenta que la higiene de manos es el paso más importante para reducir el riesgo de infección en general y específicamente dentro de nuestro quirófano, siendo el sitio quirúrgico la segunda o tercera causa de infección asociada a la atención médica en nuestro país. Algunos datos importantes también aportados por la Organización Mundial de la Salud relacionado con esas infecciones son: en el mundo se realizan 313 millones de cirugías anuales. De estas 313, 234 millones son cirugías mayores y las especialidades que más aportan o más reportan son la cirugía ortopédica, 63 millones, la cirugía oncológica con 31 y la cirugía obstétrica con 10 millones. Entonces,
nuestras manos tocan muchísimos millones de personas o muchísimas personas al año, y por eso es tan importante que seamos conscientes de la importancia de higienizarlas adecuadamente. Algunos otros datos importantes, por ejemplo, vean ustedes, aproximadamente el 61% de los trabajadores de la salud en general, de cualquier área del hospital, no se lava las manos cuando es necesario. Y justamente aquí es donde tendríamos que hacer un énfasis mucho mayor en los 5 momentos de la higiene de manos, que, insisto, pareciera que ya lo entendimos, pero no. Hay veces que nos lavamos las manos, sí, a lo mejor con mucha frecuencia, pero no en el momento preciso. Y 1 de cada 2 miembros del personal quirúrgico tampoco se lava las manos cuando es necesario. Ahí nos tocó ir a varios cirujanos, sobre todo, que decían, es que incluso ni siquiera, cuando yo era residente, ni siquiera me lavaba las manos porque, y no pasaba nada, ¿no? Sí, no pasaba nada siempre y cuando se le aplicara un cuadro de antibióticos hasta con doble esquema, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a un problema igual o a lo mejor peor, un tantito peor que este que estamos abordando, que es no higienizarnos las manos en el momento que debiéramos de estarlo haciendo. Vamos a hablar a partir de este momento de la selección de los antisépticos, la técnica, el uso de los guantes, y al final, nuevamente, yo hablaré de algunas recomendaciones en general. ¿Cómo seleccionamos el antiséptico? Porque hoy nos bombardeamos, tenemos un bombardeo de casas comerciales que llegan con jabón con triclosan, jabón con paracloroxetamilgilenol, jabón con combinación. Hay quien llegan con agua milagrosa de Tlacote que nos disminuye hasta el pH, ¿no? O sea, es importante reconocer que no todos los antisépticos que hoy nos ofertan allá afuera son los que más van a disminuir esta microbiota de nuestras manos, y hay que entender y estar bien claros en para qué vamos a utilizar cada uno de los antisépticos. Y los que más se utilizan, o el mejor antiséptico, como lo vimos en el concepto que revisamos al principio, es aquel que me ayuda a eliminar todos los microorganismos transitorios, a reducir todos los microorganismos residentes, y que además, debajo de los guantes, mientras yo estoy en cirugía, me ayuda a inhibir el crecimiento bacteriano mientras dure nuestro proceso quirúrgico. Hay diferentes estándares de evaluación en Estados Unidos. La Food Drug Administration, que se dedica a verificar que todos los dispositivos médicos que sean utilizados en un paciente realmente sean utilizados para lo que son y realmente tengan el beneficio que ofrecen. Entonces, en Estados Unidos se sustentan estos estudios en tres tiempos distintos. Hacen pruebas con respecto al antiséptico una vez que es utilizado de manera inmediata. Se aplica la solución y en ese momento se toman pruebas para ver qué tanto disminuyó de inicio los microorganismos en las manos. Ensayan y revisan también la actividad persistente. Esto es cuánto, después de haber aplicado la solución, este antiséptico va a evitar la recolonización 6 horas. Lo hacen después de 6 horas bajo los guantes. Y también verifican la actividad residual. Una vez que yo utilizo de forma repetida el antiséptico, qué tanto va teniendo esta actividad acumulativa que permite que la microbiota de las manos permanezca
bajo niveles subpatogénicos. Y la norma europea hace los mismos, verifica la actividad inmediata también tras la aplicación y después de 3 horas verifica la actividad persistente. Ellos no evalúan el efecto residual, este efecto acumulativo que puedo yo tener a lo largo de varias aplicaciones en diferentes momentos. Hablemos un poquito, muy ligeramente de la estructura de nuestra piel. Como podemos ver, este es un corte mayor de nuestra piel. Lo que alcanzan a ver ustedes de color más oscuro, pues es la epidermis, que es donde generalmente actúan los antisépticos. Aquí tenemos un corte mucho más extendido de esta parte oscura que ven ustedes aquí, conforma todo el estrato córneo, y para que el antiséptico, un antiséptico logre esta actividad tanto persistente como acumulativa, yo debo de lograr, o el antiséptico debe de tener la capacidad justamente de llegar hasta estos niveles para lograr este efecto residual. Y tenemos esta parte más externa, que son las células de descamación. Y entonces, cuando yo me pongo a analizar cuál es el mejor antiséptico, cuál es el antiséptico que me sirve específicamente para higienizarme las manos, y pensamos en los jabones neutros, en los jabones que utilizamos de forma común en nuestra casa, pues lo que hacemos con este jabón neutro es eliminar suciedad, probablemente algo de la flora transitoria y muchas células de descamación. No eliminamos más. Cuando utilizamos un jabón antiséptico, es probable que la disminución de la flora transitoria, dependiendo del antiséptico, se elimine más rápidamente o se elimine con mayor intensidad, y la flora residente también se vea afectada por esto. Sin embargo, cuando utilizamos un jabón antiséptico, requerimos la utilización de agua. Y una vez que hacemos esta limpieza, en el agua, porque no nos lavamos con agua estéril, con el agua estéril empezamos a colocar nuevamente en nuestra piel algunos microorganismos. Los antisépticos son los únicos entonces que pueden lograr esta disminución de forma inmediata con una actividad persistente, porque llega hasta partes más profundas del estrato córneo, y esta actividad acumulativa que vamos logrando a lo largo de varias aplicaciones durante el día. Si pensamos hoy en los principales antisépticos que se utilizan tanto para higiene de manos como para preparación prequirúrgica de la piel, seguimos encontrando el alcohol, el yodóforo y el gluconato de clorhexidina como los mejores antisépticos para lograr esta eliminación de la flora residente. Se debe de considerar al elegir el antiséptico siempre la actividad antimicrobiana, y como podemos ver, tanto el alcohol, el yodóforo y la clorhexidina tienen un muy buen espectro de acción, lo que hace que se disminuya de una mejor manera esta microbiota que tenemos en la piel. El alcohol tiene una rapidez de acción es muy rápido, mejor dicho, es muy rápido. Si yo quisiera, o si yo quisiera en este momento, como lo hace la FDA, después de la aplicación de solamente alcohol, verificar de forma inmediata, verificar si se disminuyeron los microorganismos, probablemente lo encontraría en ese momento, pero cuando yo quiero encontrar este efecto residual, si me pongo solamente alcohol, no lo encontraría. Es por esta razón que generalmente las soluciones para higiene prequirúrgica de la mano, sobre todo en aquellos procedimientos que son de un mayor tiempo de duración, siempre se busca la combinación con
gluconato de clorhexidina, que es el que más se utiliza. Existen cepillos impregnados que utilizan yodóforo o que utilizan gluconato de clorhexidina. Todavía hay algunos por ahí que están impregnados para metacloroxilenol, y bueno, pues estos recordemos que es una solución jabonosa que tiene un efecto residual y un efecto que puede verse afectado con el enjuague de la solución. Debemos de considerar también el potencial de irritación que puede tener el colocarnos estas soluciones sobre las manos de forma constante. Siendo enfermera quirúrgica, yo me llegué a lavar en un turno normal, en un día normal, en promedio 3 veces al día. 3 veces al día, perdón, yo justo cuando se empezaron a utilizar estas soluciones con base de alcohol por frotación, yo ya no estaba dentro de un quirófano, entonces yo soy de las mártires que utilizaba el cepillo, y entre más duro era el cepillo, más sentíamos que nos aseguraba la limpieza. Hoy sabemos que nos aseguraba un mayor daño y nos aseguraba dermatitis y dermoabrasiones muy fuertes y una mayor proliferación de microorganismos hacia afuera, ¿no? Entonces, hoy se busca la combinación de este tipo de agentes para encontrar la acción inmediata que nos la entrega el alcohol etílico de preferencia, y el gluconato de clorhexidina para tener entonces este efecto residual. Y si estos se ven acompañados también de alguna cantidad específica de emolientes que protejan nuestras manos para evitar esta irritación, es muchísimo mejor, ¿no? Cuando hablamos de cómo higienizarnos las manos, de esto nos va a hablar mucho más específicamente Karen. Yo solamente quiero ser muy puntual en el sentido de que el cepillado quirúrgico, o mejor dicho, ¿cómo decirlo de esta forma? Las soluciones antisépticas con base de alcohol son el mejor coadyuvante para el uso posterior del agua y el jabón, pero no con cepillo. Nuestro primer paso al llegar al hospital tendría que ser lavarnos las manos con agua y jabón frotado. Lo que estamos eliminando de esta parte, y no lo estamos eliminando nosotros, lo están eliminando una gran cantidad de estudios que van a ver un poquito, específicamente un poquito más adelante con Karen. Lo que se busca eliminar es el daño con el cepillo quirúrgico, pero no sustituye el lavado de manos. Nosotros llegamos de la calle, tendríamos que lavarnos las manos con agua y jabón, y posteriormente tendríamos que estar utilizando la solución antiséptica con base alcohol e inmediatamente entrar a nuestra cirugía. La higiene de manos con agua y jabón frotado no se sustituye y siempre será un paso importante para eliminar la gran mayoría de la flora transitoria, pero la solución antiséptica nos asegura la disminución de la flora residente a niveles subpatogénicos. Yo termino esta primera parte con esta diapositiva haciendo énfasis en los 5 momentos de la higiene de manos. Y bueno, no podemos interactuar, pero muchos de los que están ahora conectados sabemos que en el quirófano nos enfrentamos a los 2 momentos probablemente más riesgosos, o que pudieran proveer a nuestras manos una mayor cantidad de microorganismos, que es el momento 2 y el momento 3, antes de realizar una tarea invasiva en el paciente, y la cirugía es el evento eminentemente más invasivo de todos los que realizamos en un hospital, y el 3, que es posterior al haber entrado en contacto con fluidos orgánicos. Entonces, aquí la reflexión muy importante
es que si dentro de un hospital es inadmisible no higienizarnos las manos, dentro de un quirófano es casi un pecado, ¿no? Karen, en este momento yo le cedo el micrófono a Karen para que ella nos hable de esta parte tan importante que es la técnica y que pareciera, insisto, siempre voy a insistir en lo mismo, que nadie se puede lavar las manos. Yo me lavé las manos 18 años, 3 veces al día. Era imposible o pensar que nadie podía venir y aportarme algo más sobre la higiene de manos, pero la técnica es importante. Karen, te dejo con el micrófono. Muchas gracias, Leti. Bueno, excelente. Muy buenas tardes. De este lado les habla Karen Palacios. Es un placer hoy estar con ustedes en ese tema tan importante que, como bien comenta Leti, si bien pareciese que se ha hablado demasiado de higiene de manos, y más en estos momentos tan complejos y donde la importancia de la higiene de manos destaca más, hoy en día que el área quirúrgica tiene una responsabilidad mayor en el cuidado de los pacientes, justamente es donde nosotros tenemos que ver la importancia de estas recomendaciones que se han generado a lo largo del tiempo. Y para empezar a hablar de esto, a mí me gusta mucho empezar con un poco de historia. Leti, si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, como ustedes verán, la higiene de manos, y como bien lo comentaba Leti, desde 1810 con el doctor Ignaz Semmelweis ha tenido una serie de modificaciones. Particularmente para el área quirúrgica, esto empezó con una evolución de la técnica que data desde 1840. En 1840 se hablaba de la necesidad de hacer una desinfección de manos utilizando una combinación de una solución base cloro e incluir una solución alcohólica. Esto evidentemente generaba en las manos una gran cantidad de dermatitis, lo cual complicaba el cumplimiento del personal para hacer la higiene de manos y fue evolucionando. En 1894, adicional a estos puntos, es cuando por primera vez se dieron cuenta de la necesidad o en ese entonces el requerimiento de utilizar un cepillo con la finalidad de remover la mayor cantidad de materia orgánica. Adicionalmente, en 1894 se hablaba de la necesidad de utilizar agua caliente. Y el agua caliente tiene como principal objetivo hacer que disminuir un poco la permeabilidad que tiene justamente la piel para permitir que el jabón ejerza un efecto de disolución de las grasas muchísimo más efectivo. En 1939 tuvimos una nueva evolución de esta técnica, se utilizaba agua caliente nuevamente, se empezó a utilizar jabones antibacteriales con cepillo y aquí ya se hablaba de la necesidad de utilizar un cepillo por determinado tiempo. En ese entonces se hablaba de 7 minutos y posteriormente hacer un frotado con alcohol, particularmente con alcohol etílico al 70%, durante 3 minutos. Esto hacía que la higiene de manos quirúrgica durara alrededor de 10 minutos justamente. Para 1995 tuvimos una nueva reingeniería con respecto a esta técnica y aquí se recomendaba mucho el uso de los jabones, adicionalmente el cepillo, y esto se tenía que hacer por lo menos por 5 minutos. Como ustedes verán, ha crecido a pasos agigantados y en estos tiempos no es la excepción. Bien comentaba Leticia y la maestra Guadalupe la necesidad de que vayamos evolucionando y que vayamos teniendo más información y actualización con respecto al estado del arte actual que se vive en este tema. Particularmente hoy, en el 2020, y hablando un poco en retrospectiva de lo que se ha visto, a partir de la generación de este primer reto mundial por la seguridad de paciente que mencionaba Leticia, la higiene de manos ha cobrado una importancia bastante grande. Y se ha hecho una gran cantidad de estudios para verificar cuál es la mejor forma en la cual podamos combinar no solamente la efectividad de la higiene de manos prequirúrgica, sino además ayudar a que el cumplimiento de esta higiene de manos sea mayor. Como bien lo hacía la mención Leti, 1 de cada 2 miembros del personal quirúrgico no se lava las manos. Y esto tiene que cambiar. Eso es justamente el surgimiento que ha tenido las intervenciones que ha generado la Organización Mundial de la Salud y otros organismos como la ORN y la misma CDC.
Con respecto al uso de cepillos, hoy sabemos que no es recomendable el uso de los cepillos para la higiene de manos, ya que se ha demostrado que el uso continuo de cepillos llega a lesionar el estrato córneo de la piel que se encuentra en la epidermis, recordarán ustedes, y esto hace que se genere un mayor riesgo de microlesiones. A través de estas microlesiones justamente podemos tener medios de cultivo importantes y adicionalmente tenemos un problema importante de dermatitis para el personal de la salud, que esto también hace que el personal no quiera lavarse las manos. Hablando acerca de este uso de cepillo, la evidencia actual es clara y contundente. Existe una serie de información que se ha generado y de documentos científicos en diferentes países. En México no es la excepción, tenemos una gran cantidad de evidencia científica donde se hacen diferentes comparativos del uso de cepillo versus el frotado de las manos con soluciones base alcohol. Y justamente esto que ustedes pueden ver aquí son algunos de los principales estudios que hay en diferentes países. Sin embargo, como ustedes saben, la evidencia científica necesita ir actualizándose cada vez más para obtener datos que sean más contundentes, de forma que podamos tener intervenciones netamente seguras. A partir de ahí es que han surgido una gran cantidad de información con el nivel más elevado de evidencia científica, y en este momento es cuando surgen los metaanálisis. Los metaanálisis, como recordarán ustedes, pertenecen al nivel más alto de evidencia científica, ya que no solamente recopilan la información de los estudios existentes, sino que realizan un estudio y una homogeneización de todos los datos para establecer que una intervención es completamente segura. Y justamente uno de estos metaanálisis es el que tenemos en la siguiente diapositiva. Este metaanálisis es un metaanálisis que se hizo en el año 2016 y es de los más actuales que se tiene. Y este metaanálisis está compuesto por una serie de estudios aleatorizados que tienen nivel de evidencia científica alta, y en total se recopilan 11 de estos estudios randomizados, controlados, y un total de 5.135 pacientes que participaron en estos 11 estudios. Dentro de los objetivos principales que se pretendía en este estudio es verificar si había una efectividad mayor cuando utilizábamos soluciones base alcohol versus soluciones con agua y jabón a través del uso del cepillo. Justamente uno de los primeros resultados que obtuvieron los autores de este metaanálisis es que los conteos residuales son significativamente menores cuando utilizamos soluciones con clorhexidina cuando comparamos con yodopovidona. Pero adicionalmente, puntos importantes que encontraron es que no existen diferencias significativas en la aparición de infecciones de sitio quirúrgico cuando se utilizan soluciones de base alcohol versus una higiene de manos con cepillo. Es decir, es exactamente igual de eficaz el uso de soluciones base alcohol que el cepillo. Y adicionalmente se demostró en estos 11 estudios, que el uso de soluciones basadas en alcohol son más favorables y son más aceptadas por el personal de la salud, porque evitamos la aparición de estas dermatitis, que ustedes recordarán, mencionamos, es una de las principales fallas por las cuales el personal no se realiza la higiene de manos en general. Entonces, esto es un punto súper importante. Otro de los puntos que tenemos que resaltar aquí es la importancia de utilizar toda esta información dentro del procedimiento de quirófano. Bien mencionaba Leticia, recordemos que el uso de soluciones alcohólicas no sustituye por completo la higiene de manos. Siempre que y lo vamos a ver más adelante en las recomendaciones que dará Leticia, siempre que nosotros llegamos a nuestros servicios, lo primero que tenemos que hacer es un lavado de manos con agua y con jabón. Una vez que hemos removido a través de este procedimiento de forma mecánica la mayor cantidad de materia orgánica, procedemos entonces a utilizar estas soluciones alcoholadas. Y aquí es donde justamente surgen nuevas técnicas que nos ayuden a generar esta higiene de manos, ampliando el espectro antibacterial, disminuyendo las infecciones, aumentando el cumplimiento del personal de enfermería y adicionalmente reduciendo tiempos. Se ha demostrado en diferentes estudios que podemos tardarnos haciendo una higiene de manos prequirúrgica 3 minutos o 5 minutos, dependiendo de la formulación del producto. Actualmente existen soluciones como la clorhexidina, que al momento de utilizarla, inclusive nos reducen la cantidad de tiempo hasta 1.5 minutos o menos.
Entonces, algo que demuestra justamente en los diferentes estudios que ha hecho el doctor Pitet, es que no requerimos estar haciendo una higiene de manos por mucho tiempo si utilizamos las soluciones de forma correcta con el antiséptico correcto. A raíz de esto, y como parte justamente de la información que otorga la Organización Mundial de la Salud, es que se ha generado técnicas para utilizar las soluciones alcoholadas mediante una técnica de higiene de manos. Esto que ustedes están viendo aquí es la técnica que establece la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta técnica hoy en día es la que usa la mayor parte de los proveedores. La realidad es que si ustedes observan aquí en el punto número 1, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda para el uso de soluciones alcoholadas es la utilización de 5 mililitros de solución. Esto particularmente aplica cuando estamos hablando únicamente de soluciones base etanol. Cuando adicionamos un antiséptico más, como es el gluconato de clorhexidina, esta cantidad se puede ver disminuida al momento de hacer la higiene de manos. Lo primero que nosotros tenemos que considerar es justamente sumergir las puntas de los dedos en la solución alcoholada y posteriormente distribuir el resto de lo que tenemos a lo largo del brazo mediante movimientos circulares. Un punto que tenemos que considerar es que la clorhexidina ejerce mayor efecto cuando nosotros aplicamos fricción. Esto porque ayudamos a que la clorhexidina se fije a las proteínas del estrato córneo, particularmente a la queratina, de forma que podamos tener un efecto residual prolongado, como ya mencionaba Leti con respecto a lo que se ha visto. El siguiente paso en la técnica justamente es tomar nuevamente solución y hacer exactamente el mismo movimiento con la mano contraria. Una vez que hacemos esto, ya tenemos preparado todo lo que es el antebrazo y lo que nos haría falta en siguiente punto sería justamente la higiene de las manos. Para hacer esta higiene de las manos, volvemos a tomar una cantidad de solución que puede ir desde los 2 mililitros hasta los 5 mililitros, dependiendo de la solución que se utilice, y procedemos a hacer la técnica de higiene de manos que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como ustedes pueden observar, la técnica no difiere mucho de lo que actualmente hacemos. Sin embargo, se ha demostrado que la eliminación del cepillo como parte de una rutina normal para hacer la higiene de manos nos ayuda justamente a reducir riesgos innecesarios. Particularmente uno de estos riesgos es justamente la aparición de dermatitis. Uno de los efectos adversos que se ha estudiado más con respecto a el uso de cepillos y al uso de jabones con antisépticos es que existe mayor riesgo de presentar estas dermatitis cuando utilizamos soluciones base clorhexidina a grandes porcentajes. Pues, la información científica, la evidencia científica nos habla de que hay más es más propensa a la piel de nuestras manos a generar algún tipo de dermatitis cuando utilizamos soluciones de clorhexidina por encima del 3%. Adicionalmente, cuando hablamos de soluciones o de jabones perfumados, tenemos mayor riesgo de presentar estas dermatitis. Y definitivamente tenemos que considerar que la aparición de esta irritación está asociada a la concentración del antiséptico, como ya lo comentaba. Si nosotros adicionalmente a el uso inadecuado del antiséptico o de un antimicrobiano combinamos el uso de cepillo, estos problemas o estos efectos adversos en las manos se van a ver exacerbados. Justamente lo que buscamos con la inclusión de estas nuevas recomendaciones, o bueno, ya no tan nuevas, pero son recomendaciones que nosotros tenemos que ir adoptando poco a poco. Sabemos que existe una renuencia al cambio. Sin embargo, parte de lo que hacemos todos los días el personal de enfermería es justamente adaptar las mejores recomendaciones y la evidencia científica para generar quirófanos y procedimientos quirúrgicos muchísimo más seguros. Otro de los puntos importantes que tenemos que actualizar es el uso de guantes. En primer punto, y como datos así pequeñitos, tenemos que recordar que el uso de los guantes nos ayudan a prevenir infecciones de sitio quirúrgico, en primer punto, y en segundo nos ayudan a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos patógenos, tanto del paciente como del personal de salud. Esto va en ambas direcciones. Datos importantes aquí, de acuerdo a la ORN, el 18% de los guantes que se utilizan en la cirugía tienen algún tipo de agujero.
El 80% de estos agujeros no son percibidos por el equipo de enfermería. Y después de 2 horas, el 35% de los guantes presentan agujeros. Esto es un punto bien importante y por eso es que a nivel mundial está surgiendo una campaña bastante interesante con respecto al uso de doble guante para prevenir este tipo de lesiones en los guantes y tener una barrera adicional de seguridad. Adicionalmente, algo que se establece como puntos de buena práctica es que si todavía en nuestras instituciones se utilizan guantes que han sido preparados con talco o con polvo, al considerarlos alguna materia que es totalmente ajena a nosotros, tenemos que hacer un lavado de manos cuando tengamos este talco pegado en la piel. Y este es un punto también que tenemos siempre que tener en consideración. Con respecto al uso de guantes, también tenemos que recordar el punto fundamental que establece la Organización Mundial de la Salud. El uso de guantes bajo ninguna circunstancia sustituye la higiene de manos, sea la higiene de manos prequirúrgica o sea la higiene de manos que hacemos de forma clínica. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Una vez que yo me quito los guantes después de hacer un procedimiento, tengo que hacer un lavado de manos para evitar el riesgo de exposición. Sobre todo cuando tenemos una sospecha importante de que se haya generado algún tipo de agujero, algún hoyo o una rasgadura dentro de los guantes que estamos utilizando. Para esto, la Organización Mundial de la Salud, como parte también de este tema de higiene de manos, generó una pirámide en la cual se establecen las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar y sacar mayor provecho de los guantes que tenemos. Particularmente esta pirámide se divide en 3 rubros principales. En el rubro más de la parte inferior es cuando no se recomienda o no se requiere el uso de guantes, y aquí se establecen los principales puntos que por cuestiones de tiempo no vamos a abordar en estos momentos. El uso de guantes cuando necesitamos utilizar guantes en exploración clínicas, y adicionalmente, ¿en qué momento nosotros tenemos que utilizar guantes estériles? Esto no solamente es en beneficio de nosotros, sino también que representa datos económicos y de reducción de costos importantes para los hospitales. La evidencia científica no solamente nos ayuda a tener procedimientos más seguros, sino que también nos ayuda a tener beneficios en la parte de los costos para los hospitales, y estos ahorros potenciales que podemos tener se pueden ver definitivamente aplicados en otras contrataciones o en la mejora o de adquisición de equipamiento que tenemos dentro de nuestros hospitales. En este momento voy a regresar el micrófono a Leticia, porque lo que vamos a ver a continuación es parte de las recomendaciones que tienen la gran mayor de información nueva, por decirlo de alguna forma, y entonces las dejo con mi compañera Leti. Gracias, Karen. Y bueno, son una serie de recomendaciones, pero que servirán también como a manera de conclusión, de ir concluyendo con este tema que se nos encomendó el día de hoy, y que bueno, insisto mucho en que pareciera que esto no se tendría que repetir, pero seguimos encontrando, bueno, pues casos específicos con, ahora ya no solamente son nuestras uñas, las propias largas, sino estas uñas acrílicas, estas uñas postizas que acumulan entre la uña de acrílico y nuestra uña humedad, y que esta humedad se vuelve un nicho para proliferación de microorganismos. Las uñas del paciente, de las personas en los hospitales, no deben de tener más allá de 2 milímetros de largo. No debemos de traer uñas postizas. El esmalte puede volatilizarse, puede resquebrajarse y volar alguna parte de nuestro campo quirúrgico. Pareciera que no es cierto, pero muy probablemente al momento de ponernos los guantes, pudiera volar por ahí y contaminar. Se considera ya un contaminante para el campo. Y bueno, las joyas, que no se vale ni un hilito ni estas, las más ostentosas. Insisto, pareciera claro, pero siempre es importante reconsiderarlo, ¿no? Existen una gran cantidad ya de estudios que nos hablan de
de ciertas recomendaciones, este tipo de estudios de Heg y de Rotter, que dicen que no es necesario lavarse las manos antes de utilizar soluciones base alcohol si las manos no están visiblemente sucias. Y a veces, cuando terminamos una cirugía, aquí trataré de poner algunos ejemplos, cuando terminamos una cirugía y vamos al baño y por alguna razón no nos lavamos las manos no están visiblemente sucias, pero venimos de un procedimiento bastante sucio y riesgoso si no hacemos esta higienización adecuada. Muchas de ustedes seguramente estarán diciendo, ay, no, bueno, no creo que esto suceda, y no es un estudio que no encontré por ahí, pero es un estudio que habla de que si una persona asiste a un baño que tiene múltiples baños, que es para varias personas, si entramos y entramos al baño y no hay nadie más, no nos lavamos las manos. Si no hay nadie que nos observe, no nos lavamos las manos. A veces por prisa, a veces porque no hay agua, a veces porque no hay jabón, pero esto suele suceder con más frecuencia de la que ustedes puedan imaginar, ¿no? Se recomienda también que al inicio del turno el personal deberá lavarse las manos con agua y jabón antes de entrar al quirófano. Esto es, después, cuando yo llego al vestidor, tendré que lavarme las manos por todo esto que vine recogiendo a lo largo del camino. Y decía una de mis compañeras, bueno, pues es que yo no voy en el transporte público. No, pero nuestro volante, cuando metemos la mano a la bolsa para buscar un Kleenex, las llaves, etcétera, ahí hay una gran cantidad de contaminantes. Entonces, al llegar a nuestro vestidor, tendríamos que lavarnos las manos. Una vez que terminamos de vestirnos y ponernos el uniforme quirúrgico, y antes de entrar a los pasillos al área gris, tendríamos que lavarnos las manos con agua y jabón para poder empezar a abrir nuestros campos, para poder empezar a recoger nuestros pedidos para nuestra cirugía, y posterior a la apertura de los campos, recordemos, ya me lavé las manos previamente, abrí campos, tendría que, si es mi primera cirugía, hacerme un lavado exhaustivo de las manos, frotado, no con el cepillo. Si ustedes siguen utilizando estos cepillos que están impregnados con soluciones antisépticas, la recomendación es, la ventaja de estos cepillos es que están contenidos individualmente. Tendremos que utilizar las cerdas para las uñas y la esponja para el resto del brazo, para la piel y para evitar estas dermoabrasiones de las que ya hemos hablado. Entonces, al inicio del turno, en la primera cirugía, todos deberíamos de lavarnos las manos con agua y jabón frotado, como lo acostumbramos, de los dedos al codo, de los dedos al antebrazo, de los dedos a la muñeca, pero esto frotado. Nos enjuagamos las manos, secamos nuestras manos, no necesariamente con un paño estéril, como ya lo mostró Karen en alguna de las láminas, y posteriormente hacemos nuestra técnica de higiene de manos con estas soluciones antisépticas. Cuando utilizamos soluciones con base alcohol, se deben dejar secar completamente las manos. Vamos a colocarnos los guantes y no sabemos si esa cirugía a la que vamos a entrar va a durar media hora o una hora. Podemos predecirlo por el tipo de procedimiento, pero nunca sabemos si esto se va a complicar. Entonces, tener las manos, sobre todo si estas soluciones con base alcohol y clorhexidina contienen humectantes, que también es recomendado para preservar la integridad de nuestra piel, debajo de los guantes nos van a generar una sensación incómoda que no es necesario. Se va a volver resbaladizo, se nos van a volver las manos resbaladizas, y bueno, en una cirugía donde estamos manipulando instrumentos no es lo más adecuado.
No es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón al pasar de un procedimiento a otro. Se recomendaría ir directamente a la solución con base alcohol. Pero si nosotros lavamos instrumental, si nosotros no nos dimos que los guantes estaban rotos, si tenemos presencia de talco en nuestras manos, entonces debemos nuevamente de hacer el frotado de higiene de manos de manera exhaustiva, secar y poner la solución con base alcohol. Hay estudios también que dicen el agua caliente favorece la actividad antimicrobiana de los antisépticos y del jabón, pero el agua muy caliente puede remover los ácidos grasos protectores de la piel y esto también nos pondría o nos predispondría a tener una irritación innecesaria. Así es de que un agua tibia es un agua adecuada para potencializar la actividad microbiana del jabón, pero no tan caliente. Y bueno, sí, ya no tratamos en todas las láminas, ven ustedes las citas de los estudios para que ustedes vayan a buscarlos. Hoy que podemos poner cualquier cosa en internet y nos aparecen una gran cantidad de informaciones. Bueno, para que ustedes puedan acceder a los estudios completos, están las referencias en cada uno de ellos, ¿no? Hoy, y como bien lo decíamos, a manera de conclusión, ¿qué falló? ¿Qué falló en la implementación del doctor Semmelweis en 1840 sobre la adecuada higiene de las manos? Primero, había una falta de evidencia científica, no existía un método establecido para hacer investigación. Hoy sabemos que lo hay y como pudimos verlo al inicio de la presentación, hay una gran cantidad ya de estudios. Es importante verificar la validez de estos, que son los que nos dan una mejor evidencia, pero esto falló en ese entonces. Hoy eso no sería o no debiera ser un motivo de falla, ¿no? El otro tema interesante es que en aquel momento el doctor Semmelweis o sus colaboradores impusieron la higiene de manos como una orden. Hoy, en equipos multidisciplinarios con tanta evidencia científica, todos tendríamos que estar listos y al pendiente de cualquier movimiento en cuanto a higiene de manos para implementarlo. Este es un trabajo de equipo y este es un trabajo de concientizarnos y de involucrarnos todos para que realmente podamos interiorizar esta técnica y podamos implementarla sin que parezca una imposición para cada uno de nosotros, ¿no? Y el otro tema fue que hay que hacerlo en colaboración, hay que preguntarle al epidemiólogo, hay que ver qué dicen las organizaciones mundiales, hay que verificar qué nos dicen guías internacionales, hay que buscar en los expertos, hay que ver qué es lo que se está haciendo en otros hospitales para la implementación de las mejores prácticas. Siempre lo he dicho, nosotros no trabajamos con sillas, no trabajamos con mesas, trabajamos con seres humanos, trabajamos con pacientes y esto nos cuesta mucho trabajo hacer un pequeño cambio, porque un pequeño cambio puede dañar a un paciente, nos puede dañar a nosotros, pero cuando existe tanta evidencia es simple y sencillamente analizarla y disponernos a generar estos cambios que reditúan en un gran beneficio para los pacientes, ¿no? Hoy no queremos estar condenados a que esto falle. Hay suficiente evidencia para que esto se logre y como bien lo decimos, ¿no? Necesitamos estar todos juntos. Y bueno, termino justamente con el mismo video con el que iniciábamos, donde tratamos de hacer
conscientes. No tenemos uno donde veamos todo el tránsito que hace una enfermera o un cirujano cuando entra al quirófano. Prometemos trabajar en ello, pero lo mismo pasa cuando llegamos a nuestro locker, cuando sacamos las llaves, cuando nos ponemos los zapatones para entrar al quirófano, cuando saludamos a los compañeros, cuando salimos a tomar un alimento o cuando vamos al baño, ¿no? A final de cuentas, recordemos siempre que lo que fuimos recogiendo a lo largo de este camino para llegar al quirófano se queda con nosotros si no hacemos una adecuada higiene de las manos. Karen, no sé si quieras agregar algo. Por mi parte, les agradezco mucho. Aquí se quedan nuestros correos y con gusto, a veces nos tardamos en contestar, pero prometemos que sí lo hacemos en el corto tiempo. Karen, te dejo. Muchísimas gracias. Pues como reitera Leti, esta importancia de que hoy sabemos que hoy en día la realidad es que estamos muy conscientes de que estas implementaciones de higiene de manos sigue siendo un reto profesional tanto para el área de epidemiología como para el área médica y de enfermería. Sin embargo, para mí es un placer decirles que la mayoría de los estudios que se han hecho con respecto a las tasas de cumplimiento justamente indican que enfermería es quien tiene las mejores tasas de cumplimiento. Entonces, definitivamente creo que es algo que nosotros podemos seguir empujando e impulsando como parte de nuestra profesión, como parte de los procedimientos de mejora continua. Y definitivamente yo creo que en este punto tenemos que regresar a lo básico. Y eso es justamente hablando de la higiene de manos y de esta importancia de hacer algo tan sencillo como es utilizar agua y con jabón, pero que verdaderamente tiene una repercusión súper importante en la vida de otras personas y en la vida nuestra. Entonces, pues por mi parte también, muchísimas gracias por la invitación. Si llegan a tener alguna duda, ahí como bien comenta Leti, dejamos nuestros correos electrónicos. Tardamos un poco en responder, pero créannos, hacemos nuestro mejor esfuerzo y estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Y bueno, hay pocas preguntas. Las últimas ahorita las reviso acá en el chat, pero sí hay una de Fernanda Luna, que nos dice que por qué los hospitales siguen usando cepillo y solo algunos ya no lo usan. Bueno, creo que en ese momento a lo mejor Karen tiene una mejor visión de esto. Sin embargo, como enfermera quirúrgica que laboré durante tantos años, creo que una de las principales razones somos nosotros, nos resistimos al cambio. Estamos con costumbres muy arraigadas de higiene de manos. Desde mi punto de vista, ese pudiera ser uno, la resistencia al cambio de nosotros mismos. Y por otro lado, no hemos terminado de transmitir a nuestros directivos que este tipo de tecnologías son indispensables, necesarias y que ya están bastante bien sustentadas como para que podamos realizar este cambio. Karen, ¿algún otro aporte tuyo? Voy a activar un poco mi cámara para que nos podamos ver. Efectivamente, como bien comenta Leti, es un tema un poco de esta adopción al cambio. De pronto estamos muy acostumbrados a utilizar un cepillo y la realidad es que hemos hecho estos procedimientos de mucho tiempo antes y el simple hecho de que llegue un producto, lleguen una serie de productos nuevos que tienen una evidencia científica en la cual están más respaldados, de pronto llega a generar algún tipo como de resistencia al cambio. Trabajamos de forma constante para que esto se pueda hacer, toda la parte de enfermería, la parte de epidemiología, trabajamos mucho en conjunto con ellos y yo creo que esto es un compromiso de todos. Justamente es ver cómo nosotros mismos podemos hacer que este cambio ocurra. La evidencia científica está. La cuestión es cómo nosotros la estamos llevando hacia la práctica y definitivamente es algo que todavía nos queda un gran camino por recorrer,
pero el doctor Pittet, como parte de, esta normativa y de estos lineamientos, nos indican que aunque se ve todavía muy lejos, estamos seguros de que eso en algún momento va a cambiar. Y poco a poco, no crean que es un cambio rápido, estamos adoptando nuevas técnicas todavía y estamos seguros que en un par de años más podemos hacer esta conversión completa, basado como siempre en la evidencia científica actual. Bien, muchas gracias. Una pregunta para ti, Karen. A mí me causó mucho ruido. Bien, muchas gracias. Una pregunta para ti, Karen. A mí me causó mucho ruido lo del doble guante. Yo creo que es algo que se pudiera hacer alguna campaña. ¿Tú crees que esto sea factible? Nosotros como federación, o sea, apoyar esa práctica, digo, en beneficio, por los datos que tú estabas mostrando del guante roto y bueno, o sea, todo eso. ¿Cómo ves, Karen? Claro que sí. De hecho, como les mencionaba, en Estados Unidos es una campaña muy fuerte que también otras asociaciones de enfermería están apoyando el uso del uso de doble guante, y por supuesto que sí, cuenten con ellos si necesitan algo de información, con mucho gusto se las podemos compartir. Sí, gracias. Hay otra pregunta, dicen, ¿conocen alguna estrategia? Yo creo que va muy relacionada con la primera pregunta, para que el personal de salud se empodere para que lleve a cabo el lavado quirúrgico, prequirúrgico. Bueno, buena pregunta. Hay estrategias. Que se empodere. Justo que se empodere, y mira que las enfermeras cuando decidimos hacerlo, lo podemos hacer muy fuertemente. Empoderarnos, primero hay que tener el conocimiento, primero hay que acceder a esta data que a final de cuentas nos va a servir primero para llegar con argumentos sólidos y proponerlo a nuestras autoridades para que el cambio se pueda realizar. Siempre hago este ejemplo, y perdón porque me gusta hacer mucho este tipo de cosas. De repente, si llegas tú, por ejemplo, en lo que tengo más fresco, en que pues se me descompuso el dispensador de la solución. ¿Y desde cuándo se descompuso? Ay, pues yo creo que desde hace como 15 días. ¿Y cómo se descompuso? Pues yo creo que a alguien se le cayó. No hay que creer. Hay que tener la data específica de cuántas personas no se higienizan las manos, de cuántas personas han tenido daños por el uso de cepillos, y la data que ya existe, la evidencia que ya tenemos en el Internet, donde podemos acceder a casi cualquier tipo de evidencia que nos ayude a apoyar esto. Primero necesitamos tener ese conocimiento e ir con esa bandera a hacer esta solicitud. Sí. Y reforzando un poco lo que dice Leti, la estrategia ya existe, es la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud. La estrategia ya existe, la cuestión es cómo nosotros ayudamos a nosotros mismos a participar en todas estas, en estos foros o en esta forma de empoderar al personal de enfermería. Este es nuestro año, definitivamente. Yo no me canso de presumirlo, yo estoy muy orgullosa de ser enfermera y creo que es un buen momento para que nosotros también levantemos la voz, porque el conocimiento lo tenemos, la evidencia científica existe. Y la buena noticia es que mucha de la evidencia científica con respecto a la higiene de manos prequirúrgica viene de enfermería. Entonces, creo que este es un punto súper importante para establecer estrategias en conjunto, no solamente con las casas comerciales, sino entre todos nosotros para poder hacer algo bastante interesante, con las mismas asociaciones que tenemos hoy y que están dando ese empoderamiento en enfermería para adquirir más estos protocolos. Sí, así. Hay un comentario de una compañerita de Tere Gaona. Ella nos dice que tenemos que insistir en nuestros directivos y con evidencia científica demostrar la eficacia de los antisépticos, no cansarnos de insistir. Muy buen comentario de Teresita. Aquí hay otro comentario, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿con qué jabón se recomienda hacer lavado de manos previo a la higiene de manos quirúrgica? Con Abagar, ya que en mi hospital nos proporcionan alguno que incluye ortofenilfenol y algunos otros son triclosan.
Muchas gracias por la ponencia. Importante es que verifiquen los antisépticos que están recomendados para hacer higiene de manos. Se sigue hablando de el hexaclorofeno, del triclosan, el triclosan creo que está saliendo, y el paraclorometaxilenol. Tenemos que verificar que evidentemente la clorhexidina, tenemos que verificar que los jabones que utilicemos contengan este tipo de antisépticos. Y al principio se los decía a forma de broma, hay quien llega y dice que tiene nanopartículas y que tiene cítricos y que es casi un agua de tlacote, un agua milagrosa. Vean cuáles son los antisépticos recomendados en la Organización Mundial de la Salud, en el CDC, y busquen que el jabón antiséptico que van a adquirir contenga cualquiera de estos para que lo utilicen de mejor manera, que sea más efectivo. Y adicionalmente a lo que comenta Leti, el año pasado, en el mes de abril, la FDA publicó la última revisión de la monografía que habla acerca del uso de antisépticos para la higiene de manos. Entonces, en ella se establece justamente lo que menciona Leti, que el triclosan, por ejemplo, ya no debe ser utilizado como parte de la higiene de manos, justamente porque se ha demostrado que ha perdido efectividad y ha generado mucha resistencia bacteriana. Entonces, es importante este tipo de actualizaciones justamente. ¿Cuál es la mejor forma de hacer lavado de manos? La Organización Mundial de la Salud nos indica que podemos utilizar, como bien comenta, jabones con antiséptico, preferentemente en bajas concentraciones, sobre todo si utilizamos algún tipo de solución alcoholada adicional. Pero tenemos que verificar justamente que estén dentro de esta lista, como bien comenta Leti, para que tengamos una buena eficacia y que no se comprometa la acción del agente que estemos utilizando para la higiene de manos posteriormente, sea el producto que ustedes utilicen. Sí, gracias. Mencionar el uso y abuso del celular. Yo creo que eso es algo de lo que está tenemos más contaminado todo el personal, ¿verdad? Porque lo traemos para arriba, para abajo, y hasta estamos contestando el celular en el baño, ¿verdad? Y luego nos vamos al quirófano y seguimos con el teléfono, ¿verdad? Yo creo que sí, es buen comentario que nos están haciendo. Entonces, muy bueno, y José, si me permites, creo que la vida nos da lecciones y esta que estamos viviendo es una lección muy fuerte. Por alguna razón en estos días, nosotros como por parte de nuestra compañía, nuestra política en este momento no nos permite estar en algunos hospitales, en ningún hospital, ni en la calle. Estamos encerrados ya desde hace algunos meses aquí, 3 meses para ser exactos, y comentando y platicando con algunos compañeros, oye, te estuve marcando durante la mañana, dice, es que hoy sí estamos dejando el celular en el locker. Hoy sí no traemos el celular en la bolsa, en la mesa de mayo, ahí abajito, en la mesa de riñón. Entonces, la vida nos está dando lecciones y creo que una de esas lecciones es justamente que el celular se volvió uno de los principales fomites para llevar y traer microorganismos. Aquí que en este tiempo de COVID mencionaba que si había algún cambio en la técnica de lavado quirúrgico de manos. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hoy el nombre es COVID. Ayer era VIH. Hace algunos años era, o sea, hay que hacerlo. La técnica no debe cambiar y siempre debemos de estar conscientes de que nuestras manos, y es una premisa que hemos tenido en los hospitales siempre, es el paciente está potencialmente infectado hasta que no se demuestre lo contrario. Hoy se llama COVID, pero hay N todo el tiempo. Muy buena ponencia. Gracias. Dice, ¿dónde puedo conseguir la documentación para reforzar la técnica quirúrgica sin cepillo? El manual de la Organización Mundial de la Salud, que es el más común y es el que a todo mundo pudiera hacerle caso, marca esta
técnica que se les mostró en esta presentación fue extraída del manual de la Organización Mundial de la Salud como lavado prequirúrgico de las manos. Las preguntas que tenía yo ya fueron tomadas en cuenta. Uno de ellos, el video. De hecho, nosotros tenemos en proyecto trabajar un video, ¿sí?, sobre la higiene quirúrgica de manos. Y bueno, bien valdría la pena que fuera un trabajo colaborativo y en conjunto, ¿verdad? Con todo sustentado con evidencia científica. También preguntan de cómo aplicarse el antiséptico, ¿sí? Eso también se explicó, pero que con movimiento circular, tal vez si lo ponemos en un video, ¿verdad?, quede más claro, ¿sí? Más A claro. ver. Karen y yo Karen. ya estamos listas para hacerlo. Y bueno, yo espero que se vean suficientemente bien mis brazos, pero tomaría la solución que me dispense dependiendo del producto que utilicen. La dosificación la da el fabricante, lo coloco en mis manos y lo que voy a hacer es impregnar primero mis uñas y mis dedos, la pulpa de los dedos, y dejarlo ahí que esté haciendo su acción. Lo que me queda en la mano lo voy a impregnar de la muñeca hacia abajo por todo el antebrazo hasta llegar al codo, ¿sí? Ese sería el primer tiempo. El segundo es hacerlo con la mano contraria. Coloco la solución que sea necesaria, impregno nuevamente mis dedos de la mano contraria, dejo impregnándose y lo que me sobra lo llevo nuevamente con movimientos rotatorios hasta llegar a la parte del codo nuevamente. Ahí yo ya impregné toda la solución que necesitaba en los antebrazos, pero me falta lo más importante, que son las manos. Tomo un nuevo dispensador en 2 mililitros y nuevamente empiezo con la técnica de la Organización Mundial de la Salud, palmas, dorso con interdigitales, dorso con interdigitales de la mano contraria, los interdigitales de frente, los nudillos de un lado, los nudillos del otro, el dedo pulgar de un lado y el dedo pulgar del otro. Tengo que frotar lo suficiente para que la solución de las manos se haya secado por completo. Esta sería la forma de hacer una técnica eficiente. No es entre más cantidad me pongas mejor, porque si me pongo mucha cantidad pensando que va a ser mejor, me voy a llenar las manos y me va a costar trabajo que se seque todo lo que voy impregnando. La cantidad que dicta el fabricante, 2 mililitros en este caso, es lo necesario para cubrir todo el antebrazo y finalmente las manos. Y el otro tema es, no entre más frote y entre más me talle va a ser mejor. Como bien dice Karen, las soluciones, sobre todo con clorexidina, requieren esta fricción para que lleguen de mejor manera, se impregnen de mejor manera en el estrato córneo. Pero no tiene que ser agresivo y es impregnarlas, no frotarlas o tallarlas de más. Muy bien. Muy bien, pues ya llevamos la información completa. Bueno, pues excelente la conferencia, este seminario. Ahora sí que es literal, la solución está en nuestras manos.